Porque claro, mira lo que ha aprendido él en pocos días, ¿no? Y lo que podemos aprender si vamos allí. Muy bien. Vamos a mirar un poquito más acerca de lo que habíamos comenzado acerca del tabernáculo. Es interesante que cuando estábamos en la clase ahí arriba, una de las cosas que se dijo fue de que no hagáis caso a todo lo que estamos aquí decimos. Algo muy importante, y es que seamos como los cristianos de Berea, que al volver a su casa escudriñaban las Escrituras para ver si lo que habían recibido era correcto, ¿verdad? Y eso lo dijimos ahí en la clase, no nos conformemos con solamente la comida del mediodía, del domingo al mediodía, sino que sigamos escudriñando las Escrituras para ver qué verdades eternas tiene Dios para enseñarnos y qué enseñanza Dios quiere confirmar en cada uno de nosotros. Vamos con la ayuda del Señor seguir adelante un poquito más acerca del tabernáculo. No tenemos no la tenemos. Para recordar un poquito cómo era toda la conformación del tabernáculo esta tarde, sí que lo tendremos. De todas maneras, creo que en nuestra mente más o menos recordamos cómo era la configuración de la figura que habíamos mostrado en anteriores, la otra vez, acerca de cómo era la distribución de todo lo que tiene que ver con el tabernáculo. Ahora, vamos a seguir un poco más y sobre todo vamos a detenernos en lo que la Biblia habla, lo que la Escritura nos menciona como el atrio. Si recordáis, había un vallado, unas columnas de bronce. La medida son 45 metros de largo, 22 metros y medio de ancho, y también habíamos mencionado que tenía una altura de 2,25 metros. A eso la Biblia le llama el atrio, y luego vamos a ir viendo qué elementos había dentro del atrio, qué era lo que encerraba, qué era lo que había dentro de ese espacio que, como decíamos, tenía 45 metros de largo por 22,5 de ancho y 2,5 de altura. Lo que habíamos mencionado, y repasando brevemente, es el hecho de que esa altura era significativa, puesto que no se podía mirar por encima de esa valla, sino que si queríamos nosotros disfrutar de las bendiciones del Señor teníamos que entrar dentro, o sea, no era cuestión de mirar por encima o saltarnos la valla. Lamentablemente, en el paso del tiempo hay mucho que saltar la valla, ¿verdad que sí? Porque cuando hay una religión que pretende acercarse a Dios por otros medios, por otra forma, por otras doctrinas que no tienen una base bíblica, o cualquier religión que pretende acercarse a Dios y no es de acuerdo a lo que enseña la Escritura, de hecho lo que está haciendo es saltar la valla, es decir, pretender acercarse a Dios de una manera que no es la correcta. Vamos a ir mirando el tabernáculo y vamos a ir mirando qué es lo que nos enseña cada uno de estos distintos elementos. Dijimos al principio, todo esto apunta hacia una persona, que es el Señor Jesucristo, y todo esto tiene su plena aplicación en la obra, el ministerio y la obra del Señor Jesucristo en nuestro favor. De ahí que cada uno de los elementos está hablando de manera distinta acerca del Señor. Decíamos también que había una puerta. Una sola puerta. Yo soy la puerta, dijo Jesús, el que por mí entrare será salvo. Es interesante que en la puerta había una cortina y había 4 elementos con 4 colores distintos. No eran estos colores puestos en forma arbitraria, sino que había una razón de por qué había estos colores distintos. Por ejemplo, uno de los colores era el azul. El azul siempre nos habla del cielo, ¿verdad que sí? Es el color de lo divino, por lo tanto, esto se asocia precisamente con la eternidad, con el cielo y con la eternidad. De ahí que se percibe en primerísimo lugar de que aquel que está representando la puerta tiene una procedencia, y esa procedencia es celestial. Es interesante que cuando nosotros hablamos acerca del azul, tenemos pensado en 2 cosas normalmente, el cielo y el mar. Lo interesante es que ninguno de los 2 son azules, pero de todas maneras, para nuestro reflejo, para nuestra vista, eso se ve como azul. Y cada una de las 2 cosas nos hablan de eternidad.
El cielo es el lugar de procedencia del Señor y el lugar donde mora para siempre. Efesios dice que descendió y el que también subió por encima de todos los cielos. Esteban, cuando estaba siendo apedreado allí en la presencia de tantas personas que estaban rechazando lo que él estaba anunciando, dice al final, ya cuando estaba por partir para la presencia del Señor, veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios. Tesalonicenses nos habla de que nosotros esperamos del cielo al Señor Jesucristo, el cual descenderá. Y es interesante, cada vez que pensamos en el cielo, pensamos precisamente en la persona de nuestro Dios. El segundo color que encontramos en la cortina es el color púrpura. Este color siempre se ha asociado a la realeza. O sea, los reyes siempre tienen por encima de todo el ornamento que tengan, por encima de todas las vestiduras, por encima de todas las cosas que se ponen, siempre hay una capa que es color púrpura. Eso ha sido a través de todos los tiempos. No sé dónde nació esto, pero de todas formas siempre está asociado con realeza. En otras palabras, cuando nosotros miramos este color, inmediatamente pensamos en un hecho, y es que en el momento en que el Señor estaba por ser crucificado, cuando estaban ridiculizando y llevándolo de un lado para otro en presencia de todos aquellos que le estaban castigando, una de las cosas que hicieron fue desnudarle de su manto y ponerle un manto púrpura. No, yo creo que no estaban entendiendo correctamente qué era lo que estaba sucediendo o por qué lo estaban haciendo, pero de todas maneras, sin saberlo, estaban diciendo una gran verdad. Aquel a quien tenían en sus manos para ridiculizarlo de esa manera era nada más ni nada menos que Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo estaban proclamando abiertamente, públicamente, lo estaban diciendo a todos que él quería verlo, que aquel a quien le habían puesto el manto de púrpura era nada más ni nada menos que el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo proclama la Biblia más adelante en Apocalipsis, cuando Pablo escribe a Timoteo y en otros pasajes de la Escritura. Pero de todas formas nosotros sabemos que primero descendió del cielo y es Rey de Reyes y Señor de Señores. El otro color, el carmesí, nos habla acerca de la sangre. Es interesante que el color carmesí, o la palabra que habla del color carmesí, se menciona solamente en relación con el tabernáculo, nada más. Solamente luego hay otra mención en el libro de Isaías, pero de todas maneras, solamente esta palabra se encuentra con relación a todo lo que tiene que ver con la conformación del tabernáculo. El color carmesí nos habla de el derramamiento de sangre, que sería precisamente lo que marcaría de una manera bien evidente la obra del Señor en nuestro favor. Y el lino torcido nos habla de la perfecta justicia de Cristo. Y si juntamos todo esto, tenemos lo siguiente: el que descendió del cielo, el que es Rey de Reyes, Señor de Señores, cuya justicia es perfecta, santo, sin mancha y sin contaminación, vino precisamente para derramar su sangre por todos nosotros. Esta es la puerta. Esta es la puerta por la cual, o por medio del cual, entramos en lo que llamaríamos lo que está dentro del atrio. Ahora, ¿qué encontramos en el atrio? Hay tres cosas: el altar del holocausto, la fuente de bronce y el tabernáculo propiamente dicho, o sea, el lugar santo y el lugar santísimo. O sea que tenemos para unos días todavía, ¿verdad? Muy bien. Lo primero que vamos a detenernos en esta mañana, en la tarde hablaremos de la fuente, pero por la mañana luego queremos hablar acerca del altar del holocausto. Ahora, se ha representado de muchas maneras en cuanto a tamaño, pero sin embargo lo interesante es que si miramos en la Biblia nos encontramos con que era un elemento pequeño, no era una cosa grande. Habla de 5 codos por 5 codos por 3 codos. Si más o menos nos guiamos de que los codos eran 45 centímetros, tenemos 2,20 metros por 2,20 metros por simplemente 1,35 metros, o sea que era más o menos esa altura, ¿verdad? No era más que eso, y era 2,20 metros por 2,20 metros. Y si lo fuéramos a decir de una forma bien entendible, diríamos, es como una barbacoa, nada más. Era algo pequeño, era un cajón con una parrilla donde debajo se ponía el fuego
y encima se ponía los animales para el sacrificio. Ahora, estaba hecho de bronce, estaba hecho de madera, una madera muy resistente, pero de todas maneras estaba recubierto de bronce y tenía también una característica, en cada una de las esquinas tenía unos cuernos. El altar del sacrificio era donde se ofrecían, vaya la redundancia, todos los sacrificios. Cuando Moisés levanta el tabernáculo, lo primero que hace, por supuesto, lo primerísimo que hace es ofrecer sacrificio. Ahora, miremos un poquito lo que sucede aquí y todo lo que tiene que ver con este lugar y con lo que significa. Vamos a mirar luego la aplicación, pero vamos a mirarlo primero en lo que tiene que ver cómo funcionaba. Cuando una persona, cualquiera del pueblo, pecaba, lo primero que tenía que hacer era escoger un animal, de acuerdo a lo que señalaba la ley, o sea, un animal sin mancha, sin contaminación, un animal perfecto, y venir y entonces ofrecerlo. La primera cosa entonces, que cada vez que alguien venía y veía por ahí acercándose al tabernáculo con un animal encima de su hombro o trayendo en los brazos, lo primero que había que pensar era que había un reconocimiento de que esa persona había pecado contra Dios. Lo primerísimo, reconocimiento, primera cosa, reconocimiento del pecado. Reconocimiento del pecado para entonces acercarse y cumplir con lo que Dios había demandado. Eso es lo primero y lo más evidente. La segunda cosa es que había una identificación entre el pecador y el animal que iba a ser ofrecido. Había una práctica que también se hacía en aquellos días y era de que se ponía la mano encima del animal, se tocaba el animal, se identificaba con el animal. En otras palabras, este animal va a ocupar mi lugar en el lugar del sacrificio. Y entonces tenemos la tercera cosa, que es sustitución, o sea que el animal iba a morir, iba a sufrir las consecuencias del fuego del sacrificio, del fuego de aquel lugar, iba a dar su sangre, iba a dar su vida en el lugar del pecador, iba a sustituir precisamente a aquel que había quebrantado la ley de Dios. Reconocimiento del pecado, si no, no había manera de que cogiera un animal para llevarlo al lugar del sacrificio, identificación de la persona con el animal, y la tercera cosa es sustitución, o sea que aquel animal iba a cumplir perfectamente la ley de Dios en el lugar del pecador. Hebreos capítulo 10, versículo 11 dice: todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar el pecado. Miren qué esclavitud. Hoy llevo un animal, hoy lo sacrifico por mi pecado, hoy ese animal da la sangre, hoy me identifico y todo lo que hemos dicho, pero mañana hago lo mismo. Así que tengo que coger, de acuerdo a la ley de Dios, de acuerdo a lo que Dios demanda, otro animal. Y vuelvo otra vez a hacer exactamente lo mismo, una y otra y otra y otra vez. Tantas veces como hubiere quebrantado la ley de Dios. Por eso dice el sacerdote, que era el que ministraba en lugar de la persona que llevaba el sacrificio, dice, ofreciendo 1,000 veces los mismos sacrificios. 1,000 veces derramando sangre, que jamás podían quitar el pecado, solamente lo cubrían. Por eso nosotros decimos, y más de una vez lo hemos dicho, en el Antiguo Testamento tenemos un río de sangre a través de todo el Antiguo Testamento. Por eso, con toda razón, cuando Juan el Bautista ve acercarse al Señor Jesucristo, dice yo creo que lo habrá dicho con un sentimiento profundo en su corazón, cuando señalando al Señor Jesús dijo: he aquí el Cordero de Dios, ¿que cubre? No, que quita el pecado del mundo. O sea que desde el momento que el Señor Jesucristo hizo su entrada en el mundo, ya no había necesidad de repetición, porque no iba a cubrir el pecado, sino que lo iba a cubrir una vez y para siempre. Porque con toda razón, dice Hebreos, con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y también dice Hebreos que Dios nunca más se acordará de nuestros pecados. Nunca más se acordará de nuestros pecados. Y ahora entramos en lo que precisamente dice el tema de lo que tenéis vosotros en el boletín, una salvación tan grande. ¿Por qué dice la Biblia una salvación tan grande?
¿Por qué nosotros decimos que lo que se consumó en el Calvario es una salvación tan grande? ¿Por qué usa ese término? ¿Por qué razón dice solamente una salvación tan grande? El altar del sacrificio nos habla precisamente de una salvación tan grande. ¿Pero qué es? ¿Por qué? ¿Por qué razón? En primer lugar, por la gravedad de la culpa. Eso es evidente. La grandeza de la salvación solo la podemos comprender cuando la comparamos con las profundidades del pecado del ser humano. Cuando comparamos con las profundidades de nuestro propio pecado. Cuando comparamos con las profundidades en las que hemos estado metidos. Y cada uno sabe su experiencia con el Señor. Cada uno sabe. Cuando entendemos la tremenda profundidad del pecado. Dice la Biblia en Romanos capítulo 5 y versículo 12, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así pasó a todos los hombres. Y Romanos capítulo 1 y versículo 1, 21 y 22, podemos leer algunos versículos de este pasaje, puesto que es muy revelador y aunque lo conozcamos no está mal volver a recordarlo, porque nos habla precisamente de cuán profundo es la miseria humana. Capítulo 1 y versículo 21 y 22 dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Versículo 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contienda, engaños, malignidades, murmuradores, detractores. Uy, qué lista más larga, más tremenda. Lo vemos todos los días, ¿verdad? Eso y mucho más. Nos indigna ver la forma como actúa el ser humano en este tiempo, pero es el reflejo, el fiel reflejo de la condición de la humanidad que nos rodea. Desde aquel día, desde aquel lejano día en que Adán y Eva pensaron que podían llegar a ser como dioses, en otras palabras, que podían independizarse de Dios. Seréis como Dios se quiere decir, no te necesitamos para nada. Queremos a Dios afuera de nuestras vidas. Eso es lo que dijeron en aquel momento en el jardín. No queremos a Dios en nuestras vidas, queremos independizarnos, queremos ser como dioses, entonces no necesitamos a Dios porque nosotros seremos dioses. Desde aquel día en adelante, la humanidad ha ido en tremenda decadencia. Pero hay una cosa que la gente olvida, que todos los que nos rodean olvidan. Que el hombre que vive sin Dios y sin esperanza, que el hombre que hace las cosas tremendas que hace, se olvida, y es de que el pecado es contra Dios. El pecado es contra Dios. El rey David estaba plenamente consciente de la gravedad de su pecado, porque luego de haber pecado contra Dios, no fue a pedir perdón a esto o al otro o al de más allá, sino que dijo, contra ti, Dios, contra ti solamente he pecado. No fue contra Urías, no fue contra Betsabé, no fue contra todos aquellos que sabían lo que había sucedido. No fue contra aquellos que estuvieran tal vez pensando, qué malo que es el rey que tenemos, mira las cosas que hace. No fue a pedir perdón públicamente levantándose delante de todos. No fue a un programa de televisión a decir, perdón porque me he equivocado. Contra ti he pecado, contra Dios he pecado. Y el énfasis de este tiempo precisamente es un énfasis equivocado, totalmente equivocado, porque la gente busca solucionar los problemas desde el punto de vista humano y nada más. No queremos ofender a otras personas, se busca la sensibilidad, los valores humanos y todo lo demás, pero sin embargo olvidamos que nuestro pecado es contra Dios. Por eso dice la Biblia en forma bien clara, la paga del pecado es muerte, nada más. ¿A qué se refiere? A condenación eterna, dice llanamente. No hay otra cosa. Al infierno tampoco mencionado, tampoco hablado y tampoco recordado. Jesús dijo, temed a aquel que después de haber quitado la vida puede echaros en el infierno. Por eso es una salvación tan grande, porque nos ha librado de la sentencia de muerte. Nos ha librado de la sentencia de muerte. Precisamente por eso, porque nuestros pecados han sido perdonados por la consecuencia tremenda
de la condición en que nos encontrábamos. La segunda razón de por qué es una salvación tan grande es por el inmenso amor de Dios. 1 Juan 4:8 dice, Dios es amor. Y también 1 Juan dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo para que pagara por nuestros pecados. El amor de Dios hacia nosotros es inmenso, es sublime, es glorioso, es tan grande como para entregar a su Hijo por nosotros. Mientras vivíamos con entendimiento entenebrecido, como lo hemos leído en Romanos, con corazones duros, sin Dios, sin Cristo, sin esperanza ninguna. En Efesios capítulo 2, hemos estado leyendo en Efesios, pero vamos a leer unos versículos más. Efesios capítulo 2, y vamos a volver a mirar estos versículos que han sido leídos en esta mañana, sobre todo el versículo 4, dice, Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Dios rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo, por la pura gracia de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la palabra de Dios que Dios nos ama de tal manera que estuvo dispuesto a entregar a su Hijo para que sufriera precisamente todo lo que ha sufrido. El amor de Dios es tan grande que nosotros no podemos entenderlo ni comprenderlo de ninguna manera en su inmensidad. El poeta cristiano, tratando de decir algo acerca de lo que era el inmenso amor de Dios, escribió unas palabras en un himno muy antiguo y dice, si todo el mar fuera tinta y el cielo un gran papel, no alcanzaría para contar cuán grande es el amor de Dios. ¿Por qué es una salvación tan grande? Porque fue necesario, por lo que fue necesario hacer para llevarla a cabo. Ya lo hemos dicho, cada día había que traer un animalito, cada día había que ofrecer un animalito en el altar, cada día había que derramar sangre inocente, sangre no culpable, para cubrir el pecado del culpable. Cada día había que hacerlo. Y era bien conocido por todos la tremenda esclavitud de tener que ofrecer 1 y 1000 veces esos sacrificios. Pero Cristo padeció una vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, una sola vez. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gálatas, y lo dice de forma tremenda, fue hecho por nosotros maldición. ¿Cómo lo dice? Cristo fue hecho por nosotros, por ti y por mí. Fue hecho maldición, porque Cristo está maldito el que es colgado de un madero. Fue hecho maldición por amor a nosotros. Dios hizo que su Hijo amado, fuera hecho maldición por causa de nosotros. Filipenses capítulo 2, versículo 6 dice, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En aquellos días la muerte en la cruz era la forma más tremenda, más horrenda en que una persona podía ser ajusticiada. Se ve que los romanos, no sé si tenían alguna otra forma más cruel que esta, pero no sé si lo habían pensado mucho cuando concibieron la cruz como un medio de ajusticiar a todos aquellos que querían quitarle la vida. Pero de todas maneras era un momento de tremendo sufrimiento. No era solamente que fuera colgado y nada más. Era colgado y estaba allí sufriendo lo indecible hasta que se le quitaba la vida, los últimos momentos de su vida, cuando le metían la espada sobre el costado. Era la forma más cruel, más horrenda, más tremenda, más inhumana de morir. Y a eso fue a lo que Jesús tuvo que pasar. Con toda razón, cuando el Señor Jesucristo, sabiendo lo que le esperaba, sabiendo lo que era aquel tremendo sufrimiento, dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible que no tenga que pasar ese tremendo sufrimiento.
pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero tanto amas tú al pecador que permitirás que yo vaya a la cruz y sufra lo indecible por eso. Qué salvación tan grande que tuvo que el Señor Jesucristo pasar eso por amor a nosotros. Lo más tremendo es que en aquel momento tan crucial, Dios esconde su rostro para no ver sufrir a su Hijo. Y el Señor Jesucristo se siente tan desamparado, tan tremendamente solo, que dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una salvación tan grande, por lo que Dios exigió que pasara a su Hijo por amor a nosotros. Una salvación tan grande porque es nuestra. Una salvación tan grande porque disfrutamos de ella. Una salvación tan grande porque la nueva vida la tenemos precisamente por ese sacrificio, representado en el altar del holocausto, pero llevado a cabo por el Señor Jesucristo, que nos amó y se entregó por nosotros en la cruz. Una salvación tan grande de la cual disfrutamos en este tiempo. Pero una salvación tan grande que nos hace responsables. Si no conoces al Señor, dice la Biblia, ¿cómo escaparemos si tenemos en poco una salvación tan grande? ¿Cómo podremos pasar por alto el hecho de lo que Dios ha hecho y darle la espalda y seguir adelante sin tener en cuenta que Dios se entregó por todos nosotros? Pero también en el caso nuestro, una salvación tan grande que nos hace ser tremendamente agradecidos por lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Verdad que sí? ¿Cuán agradecidos debemos ser al Señor? Porque nos amó y se entregó por nosotros, pasó lo indecible, derramó su sangre cuando nosotros, tremendamente pecadores, malvados, ajenos a los propósitos de Dios, nos alcanzó precisamente por aquel sacrificio. Una salvación tan grande, representada en aquel humilde, pequeñito altar de sacrificio, con aquellos corderos sacrificados, pero consumado en el tiempo del Señor Jesucristo y en la cruz del Calvario. Y debemos decir ahora y siempre, gracias Señor por esa salvación tan grande. Amén.